¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando el cielo deja de llover durante años? Cuando cada cosecha falla sucesivamente, cuando tus hijos lloran de hambre mientras miras campos convertidos en desierto y no hay nada que puedas hacer excepto observar tu civilización desmoronarse en tiempo real? Imagina que eres un escriba en la capital del imperio hitita, Hattusa, en el año 1190 antes de nuestra era. Tu pueblo ha dominado Anatolia durante 5 siglos. Has conquistado Babilonia, has desafiado a Egipto, has construido ciudades monumentales y has forjado el hierro cuando otros apenas conocían el bronce. Pero ahora, el enemigo que enfrenta tu imperio no puede ser derrotado con espadas ni con diplomacia. Es la ausencia misma. Ausencia de lluvia, ausencia de cosechas, ausencia de esperanza. Esta noche vas a descubrir cómo el cambio climático destruyó uno de los imperios más poderosos de la antigüedad en menos de 50 años, transformando superpotencia en polvo olvidado tan completamente que durante 3000 años nadie supo siquiera que los hititas habían existido. No fue una invasión repentina ni una plaga devastadora. Fue algo más lento, más inexorable, más aterrador. El clima simplemente cambió, las lluvias fallaron, los sistemas que habían sostenido millones de vidas durante siglos colapsaron, y toda una civilización se desvaneció como agua en arena sedienta. Y la verdad más inquietante es que no fue el primer colapso climático de la historia, ni sería el último, y las señales que los hititas ignoraron son exactamente las mismas que estamos viendo hoy. Sientes el peso de esta historia mientras te preparas para caminar por campos secos donde antes crecía trigo dorado, por ciudades abandonadas donde el silencio reemplazó al bullicio de mercados, por palacios vacíos donde reyes escribieron cartas desesperadas suplicando grano que nunca llegó. Cada capítulo te llevará más profundo en el colapso, desde las primeras señales sutiles que se ignoraron hasta el abandono final de la capital, desde la negación inicial hasta la desesperación absoluta cuando quedó claro que los dioses no enviarían la lluvia, que las cosechas no regresarían, que el mundo tal como lo conocían había terminado. Antes de comenzar este relato nocturno sobre el primer apocalipsis climático documentado de la historia, déjame pedirte algo. Si disfrutas estas historias épicas que conectan pasado antiguo con presente urgente, dale like a este video. Suscríbete al canal Relatos Nocturnos Épicos y activa la campanita. Cada suscripción nos ayuda a seguir revelando las lecciones que la historia antigua ofrece sobre los desafíos que enfrentamos hoy. Ahora sí, prepárate para viajar a una era donde el cambio climático no era teoría sino realidad vivida, donde las consecuencias de un clima cambiante no eran predicciones sino cadáveres en las calles. El viaje comienza no con catástrofe repentina, sino con algo mucho más insidioso. Una temporada de lluvias que fue ligeramente más corta de lo normal. Un detalle pequeño que nadie tomó seriamente hasta que fue demasiado tarde. El campo de trigo se extiende ante ti hasta el horizonte, ondulando en el viento cálido de primavera. Eres un agricultor en las tierras altas de Anatolia Central, en el corazón del imperio hitita, y este campo ha alimentado a tu familia durante 4 generaciones. Pero algo está diferente este año 1250 antes de nuestra era. Las lluvias de invierno llegaron tarde y terminaron temprano. El trigo que debería estar ya alcanzando la altura de tu rodilla apenas llega a tu tobillo. Las espigas son delgadas, los granos escasos. Tus vecinos murmuran preocupaciones similares, pero los funcionarios del palacio te aseguran que es solo un año malo, que las fluctuaciones son normales, que la próxima temporada será mejor. Quieres creerles porque la alternativa es impensable. Según los estudios paleoclimáticos modernos que han analizado núcleos de sedimentos del Mediterráneo Oriental, anillos de crecimiento de árboles antiguos
y depósitos de polen preservados en lagos anatolios, el imperio hitita experimentó un cambio climático dramático durante las últimas décadas del siglo XIII antes de nuestra era. Las temperaturas aumentaron aproximadamente 2 grados centígrados en promedio. Y lo más crítico, los patrones de lluvia cambiaron radicalmente. Las precipitaciones anuales disminuyeron entre el 30 y el 40% en algunas regiones, y lo que quedaba caía de manera más irregular e impredecible. Para una civilización agrícola que dependía completamente de lluvias estacionales predecibles, este cambio fue sentencia de muerte ejecutada en cámara lenta. Un detalle fascinante que los arqueólogos han descubierto mediante excavaciones en sitios hititas. Las primeras respuestas al cambio climático fueron negación y continuación de prácticas normales. Los graneros del palacio en Hattusa continuaron construyéndose según diseños tradicionales que asumían cosechas abundantes. Los tratados con estados vasallos continuaron exigiendo tributos en grano a niveles que pronto serían imposibles de cumplir. Los rituales religiosos continuaron siguiendo calendarios establecidos que asumían ciclos estacionales que ya no funcionaban. La evidencia muestra que durante al menos una década, la élite hitita simplemente no ajustó sus expectativas o políticas para enfrentar la realidad climática emergente. Los académicos debaten cuánto sabían realmente los hititas sobre lo que estaba sucediendo. Algunos argumentan que carecían de marcos conceptuales para entender cambio climático a largo plazo, que su cosmovisión atribuía sequías a ira divina temporal que podía ser aplacada con sacrificios apropiados. Otros sostienen que los archivos hititas muestran evidencia de que al menos algunos escribas y funcionarios reconocían que algo fundamental ya había cambiado, pero que sus advertencias fueron ignoradas por líderes que no querían enfrentar implicaciones políticas y económicas de admitir crisis tan profunda. La verdad probablemente combina ambos elementos: incomprensión sistémica mezclada con negación política estratégica. Imagínate ahora caminando por tu campo en el mes que debería ser el más húmedo del año, sintiendo el suelo crujir seco bajo tus pies descalzos. El polvo se levanta con cada paso, formando nubes pequeñas que el viento dispersa inmediatamente. El olor que debería ser de tierra húmeda y crecimiento verde es en cambio de sequedad, casi polvoriento, con toques de vegetación estresada que ya está comenzando a marchitarse a pesar de que faltan meses para la cosecha. El sonido que debería ser de agua corriendo en canales de irrigación está ausente. Solo escuchas el viento seco silbando entre tallos débiles de trigo que suenan casi como huesos sacudiéndose. Te arrodillas para examinar una planta más de cerca. Las hojas están enroscadas, un mecanismo de defensa contra pérdida de humedad que reconoces de años de sequía ocasionales en el pasado. Pero nunca has visto este nivel de estrés tan temprano en la temporada. Cavas con tus dedos en el suelo, buscando la humedad que debería estar a pocos centímetros de profundidad. Tienes que cavar casi hasta tu codo antes de encontrar tierra que se siente ligeramente húmeda, y aún esa humedad es minimal comparada con lo que sería normal. Observas el cielo y ves solo azul sin nubes, el sol brillando con intensidad que parece más fuerte que en años anteriores. Aunque no puedes estar seguro si realmente lo es o si simplemente lo percibes así debido a tu ansiedad creciente. Las montañas en la distancia, que normalmente tienen nieve visible en sus picos durante esta época del año, están mayormente marrones con solo manchas blancas ocasionales en las elevaciones más altas. La nieve derretida de esas montañas alimenta los ríos que alimentan tus campos, y si la nieve es escasa, los ríos serán escasos. Ves a otros agricultores en campos adyacentes realizando los mismos rituales de verificación que tú, arrodillándose para tocar las plantas, cavando para comprobar humedad del suelo, mirando hacia el cielo como si la intensidad de su mirada pudiera conjurar nubes. Algunos están realizando pequeños rituales personales, vertiendo ofrendas líquidas preciosas en el suelo, murmurando oraciones a dioses de la tormenta. La desesperación está comenzando a reemplazar la preocupación. Aunque nadie está admitiendo todavía que esto podría ser más que mala suerte temporal.
Regresas a tu aldea y encuentras al funcionario del palacio que ha venido a estimar las cosechas para calcular impuestos. Le explicas que este año será malo, que las lluvias han fallado, que los campos producirán quizás la mitad de lo normal si tienen suerte. Él anota tus preocupaciones en su tablilla de arcilla con expresión que mezcla simpatía y escepticismo. Ha escuchado las mismas quejas de docenas de agricultores hoy, pero sus instrucciones del palacio son claras. Las expectativas de producción no han cambiado. Los tributos siguen siendo los mismos. Si la cosecha es pobre, tendrás que encontrar maneras de cumplir de todos modos, quizás usando reservas almacenadas de años anteriores. Te das cuenta de que estás presenciando el comienzo de algo que no comprendes completamente todavía. Esta no es sequía ordinaria que pasará con la próxima temporada de lluvias. Es el inicio de un cambio más profundo, un desplazamiento en los patrones que han sostenido la vida en estas tierras desde que tus ancestros se establecieron aquí generaciones atrás. Pero no tienes vocabulario para articular esto. No tienes marco de referencia para un mundo donde las lluvias simplemente dejan de venir año tras año. Así que haces lo único que puedes: esperar que te equivoques, que el próximo año sea mejor, que los dioses escuchen las oraciones que toda la comunidad está ofreciendo. Comprendes que las primeras etapas de colapso climático son las más difíciles de reconocer porque parecen variación normal dentro de rangos experimentados antes. Un año malo no es catástrofe. 2 años malos son mala suerte. Solo en el tercer o cuarto año, la gente comienza a preguntarse si algo fundamental ha cambiado. Y para entonces, en sociedad agrícola sin reservas profundas ni opciones de adaptación rápida, ya es demasiado tarde para prevenir consecuencias devastadoras. Pero si los agricultores en los campos podían todavía albergar esperanza, los administradores en los graneros del palacio estaban comenzando a ver números que revelaban verdad más fría. Las reservas estaban cayendo, la producción estaba disminuyendo y el sistema complejo que alimentaba a un imperio estaba comenzando a desmoronarse desde sus cimientos. Las enormes puertas de madera del granero real se abren ante ti con crujido que resuena en el espacio vasto y oscuro más allá. Eres el supervisor de graneros de Hattusa, la capital imperial, responsable de gestionar las reservas que alimentan no solo a la familia real y la burocracia del palacio, sino también al ejército, a los artesanos especializados y a servir como respaldo de emergencia para provincias que sufran escasez. Este año es 1245 antes de nuestra era y es tu 5ª temporada en este cargo. Pero lo que ves cuando entras al granero te llena de temor que no puedes expresar abiertamente sin parecer alarmista. Los niveles de grano almacenado están peligrosamente bajos, mucho más bajos de lo que deberían estar en esta época del año, antes de que las cosechas nuevas lleguen. Según las tablillas de arcilla y titas descubiertas en los archivos de Hattusa y otros sitios importantes, el sistema de almacenamiento y distribución de grano del imperio era extraordinariamente complejo y centralizado. Los graneros reales no solo almacenaban grano, sino que funcionaban como centros de redistribución que equilibraban excedentes de regiones productivas con déficits de regiones menos favorecidas. Proporcionaban semillas para plantación, alimentaban expediciones militares y mantenían reservas para años malos. Este sistema requería burocracia sofisticada de escribas que rastreaban cada entrada y salida, cada transferencia entre graneros, cada asignación a diferentes propósitos. Cuando las cosechas comenzaron a fallar consistentemente, todo este sistema cuidadosamente balanceado comenzó a colapsar. Un detalle revelador que los arqueólogos han encontrado en las excavaciones de graneros hititas. Evidencia de intentos cada vez más desesperados de maximizar capacidad de almacenamiento y minimizar pérdidas. Se construyeron anexos adicionales a graneros existentes. Se implementaron medidas más estrictas contra plagas como roedores e insectos. Se experimentó con nuevas técnicas de sellado para prevenir deterioro. Pero todas estas medidas eran respuestas a síntomas en lugar de causas fundamentales. No importaba cuán eficientemente almacenaras el grano si simplemente no había suficiente grano entrando, porque las cosechas estaban fallando en todas las provincias simultáneamente.
Los historiadores debaten cuán rápidamente el sistema de graneros hitita pasó de suficiente a insuficiente. Algunos argumentan que el colapso fue relativamente súbito, concentrado en los últimos 10 a 15 años del imperio, cuando sequías severas múltiples en rápida sucesión agotaron reservas que habían tomado décadas acumular. Otros sostienen que fue declive más gradual durante 30 a 40 años, con fluctuaciones que temporalmente enmascaraban la tendencia descendente general. Lo que es claro es que una vez que las reservas cayeron por debajo de cierto nivel crítico, el sistema perdió su capacidad de amortiguar variaciones regionales y temporales, haciendo cada año malo exponencialmente más catastrófico que el anterior. Imagínate caminando lentamente por las filas de grandes jarras de cerámica, cada una lo suficientemente grande para que un hombre se meta dentro, que normalmente estarían llenas hasta el borde con trigo, cebada o lentejas. Llevas tu lámpara de aceite porque los graneros se mantienen deliberadamente oscuros para prevenir calentamiento que aceleraría deterioro. La luz parpadea contra las paredes de adobe, proyectando sombras que se mueven con cada paso. El olor debería ser rico y terroso, aroma de abundancia y seguridad. En cambio, huele a espacio vacío con solo toques de grano, como si el edificio mismo estuviera empezando a olvidar su propósito. Miras dentro de las jarras sistemáticamente, registrando niveles en tu tablilla de arcilla con el estilo cuneiforme que has perfeccionado durante años como escriba antes de ser promovido a este cargo administrativo. Jarra tras jarra está solo parcialmente llena, algunas menos de un cuarto de capacidad. Haces los cálculos en tu cabeza mientras avanzas. Con las tasas actuales de consumo, las reservas se agotarán completamente mucho antes de la próxima cosecha, asumiendo que haya una próxima cosecha de tamaño significativo, lo cual es asunción cada vez más dudosa. El sonido de tus pasos y los rasguños de tu estilo contra la arcilla húmeda son los únicos ruidos en este espacio que debería estar bullicioso con trabajadores moviendo sacos, registrando inventarios, preparando distribuciones. Pero has reducido el personal porque hay menos trabajo que hacer cuando hay menos grano que gestionar. Los trabajadores que despediste necesitaban ellos mismos ser alimentados de estos graneros, y mantenerlos empleados cuando no había suficiente trabajo era desperdicio de recursos escasos. Llegas a la sección del granero dedicada a grano de semilla, reserva especial separada del grano para consumo porque plantarla es literalmente plantar el futuro. Esta reserva debe ser protegida a toda costa porque sin semilla, incluso si las lluvias regresan, no habrá manera de aprovecharlas. Pero los niveles aquí también están bajos y sabes que ha habido presión del palacio para usar parte de la reserva de semilla para alimentación, porque la gente está hambrienta ahora y el futuro parece abstracto cuando el presente es desesperado. Observas a las ratas corriendo por las vigas del techo, gordas por comer grano almacenado que no puedes proteger completamente de ellas. En tiempos normales, las ratas son plaga irritante pero manejable, que consume quizás el 2 o 3% de las reservas. Pero ahora, cada grano que una rata come es grano que un humano no comerá. Y has comenzado a pensar en las ratas no como plaga, sino como competidores directos por recursos de supervivencia. Has considerado intentar cazarlas sistemáticamente, pero el trabajo requeriría mano de obra que no puedes permitirte emplear. Y honestamente, las ratas probablemente encontrarían el grano sin importar qué hagas. Completas tu inventario y los números finales confirman lo que ya sabías. Las reservas han caído a niveles de emergencia que no se habían visto en la memoria viviente de nadie en la administración. Debes reportar esto al oficial principal del palacio, quien lo reportará al rey. Sabes que tu reporte no será bienvenido, que preguntarán si estás seguro de tus números, si hay posibilidad de error, si quizás estás siendo demasiado pesimista. Porque admitir la verdad de estos números requiere admitir que el imperio enfrenta crisis existencial sin soluciones obvias. Regresas a tu oficina en el complejo del palacio y comienzas a preparar tu reporte. Pero mientras trazas los símbolos cuneiformes en la arcilla húmeda, te das cuenta de que estás suavizando ligeramente los números, presentándolos de manera que parezcan menos catastróficos de lo que realmente son.
No es que estés mintiendo exactamente, simplemente estás eligiendo el extremo más optimista de los rangos de incertidumbre, enfatizando posibilidades de mejora, minimizando indicadores más alarmantes. Reconoces que estás participando en la misma negación que has criticado en otros, pero la alternativa es declarar catástrofe que nadie está preparado para enfrentar. Te das cuenta de que los números en tus tablillas representan algo más que estadísticas abstractas. Cada jarras vacías representa familias que no comerán, niños que pasarán hambre, hombres y mujeres que se debilitarán hasta que enfermedades que normalmente sobrevivirían los maten. Representan el colapso del contrato social entre el imperio y sus súbditos. Nosotros te damos tributo y servicio. Tú nos proteges y nos alimentas cuando lo necesitamos. Pero el imperio ya no puede cumplir su parte del contrato. Y cuando eso se vuelva obvio para todos, las consecuencias políticas serán tan devastadoras como las consecuencias físicas del hambre. Comprendes que los sistemas complejos de civilización son notablemente frágiles cuando sus fundamentos son sacudidos. Los graneros vacíos no son solo problema de alimentación, son problema de poder, de legitimidad, de la capacidad misma del Estado de justificar su existencia. Un imperio que no puede alimentar a su gente no es realmente un imperio por mucho tiempo. Pero si los administradores podían ver el colapso en sus tablillas y sus graneros vacíos, las personas comunes lo experimentaban más directamente. En los campos que se convertían en polvo, en los ríos que se secaban, en las caravanas de refugiados que comenzaban a aparecer en los caminos, gente huyendo de regiones donde el hambre ya había llegado hacia cualquier lugar donde rumoreaban que todavía había comida. El camino que lleva a Hattusa está lleno de gente que no reconoces. Familias enteras caminando lentamente hacia la capital con expresiones de desesperación que se ha vuelto demasiado familiar. Es el año 1235 antes de nuestra era, y las migraciones masivas han comenzado. Estas personas vienen del sur y del oeste, huyendo de regiones donde la sequía ha convertido campos fértiles en desiertos, donde ciudades prósperas han sido abandonadas porque simplemente no hay agua ni comida para sostener población. Se llaman a sí mismos por muchos nombres, pero los documentos hititas eventualmente los agruparán bajo término general. Los pueblos del mar, aunque muchos nunca han visto el mar, solo lo cruzan en su desesperación por encontrar tierra donde todavía llueva. Según los registros egipcios, hititas y canaanitas de finales del siglo XIII antes de nuestra era, todo el Mediterráneo oriental experimentó disrupciones masivas de población que los textos antiguos describen en términos casi apocalípticos. Los faraones egipcios se jactaban de repeler invasiones de coaliciones de pueblos extranjeros que llegaban por mar y por tierra. Los reyes hititas escribieron cartas urgentes sobre refugiados, desbordando ciudades costeras. Las ciudades canaanitas fueron destruidas una tras otra en secuencia que sugiere no tanto conquista organizada, sino colapso en cascada a medida que poblaciones desesperadas se movían, consumían recursos locales y forzaban a poblaciones locales a moverse a su vez. Un detalle fascinante que los arqueólogos han descubierto mediante análisis de patrones de destrucción y abandono de sitios. Los llamados pueblos del mar no eran ejército unificado conquistando territorios, sino más probablemente múltiples oleadas de refugiados climáticos que se movían a través de la región en cantidades que abrumaban la capacidad de las sociedades sedentarias de absorberlos. Cuando llegaban a una región en cantidades suficientes, competían con población local por recursos ya escasos, causando conflicto que frecuentemente resultaba en destrucción de ciudades y desplazamiento de aún más gente. Fue cascada de colapso impulsada por clima que transformó todo el sistema político del Mediterráneo Oriental en el transcurso de 50 a 70 años. Los académicos debaten la causalidad exacta entre cambio climático, migración y colapso de civilizaciones de la Edad de Bronce final. Algunos argumentan que la sequía fue causa primaria que desencadenó todo lo demás. Hambruna causó migración. Migración causó conflicto. Conflicto destruyó estados. Otros sostienen que múltiples factores contribuyeron simultáneamente. Cambio climático, terremotos,
Epidemias y tensiones sociopolíticas preexistentes se combinaron en tormenta perfecta que ningún factor solo habría causado. Lo que no se debate es que el resultado fue uno de los colapsos más completos de civilización compleja en historia documentada, con sociedades que habían construido ciudades monumentales, sistemas de escritura, comercio de larga distancia y administraciones sofisticadas simplemente desapareciendo en el transcurso de décadas. Imagínate de pie en las afueras de Hattusa, observando el flujo constante de refugiados que se acercan a la ciudad. Has sido asignado por el palacio para registrar estos recién llegados, determinar de dónde vienen, por qué están aquí, qué habilidades tienen, cómo podrían ser integrados o al menos gestionados para que no causen disrupciones. Pero los números son simplemente abrumadores. Por cada familia que registras, 10 más pasan sin ser documentadas. No hay suficientes escribas para rastrear a todos. No hay suficientes funcionarios para gestionar el flujo. El olor de esta multitud es de sudor, suciedad, enfermedad y desesperación humana. Estas personas han estado caminando durante semanas o meses, durmiendo en caminos, comiendo cuando podían encontrar o robar comida, bebiendo de cualquier fuente de agua disponible sin importar cuán sospechosa fuera. Muchos muestran signos de disentería, tos persistente, fiebres, todas las enfermedades que prosperan cuando humanos mal alimentados viven en proximidad, cercana sin saneamiento adecuado. Algunos llevan lo que pudieron salvar de sus hogares, herramientas, jarras de cerámica, ocasionalmente animales flacos que milagrosamente han sobrevivido el viaje. Otros no llevan nada excepto ropa en sus espaldas. El sonido es murmullo constante de miles de voces hablando simultáneamente en dialectos que reconoces vagamente como relacionados al hitita pero diferentes, junto con lenguas completamente extranjeras que no entiendes en absoluto. Bebés llorando, niños pequeños quejándose de hambre y sed, ancianos tosiendo y gimiendo mientras luchan por mantener el ritmo. Ocasionalmente escuchas gritos cuando estalla pelea sobre posición en fila o acceso a agua de un pozo comunal que se ha vuelto punto de conflicto porque no puede abastecer esta cantidad de gente. Te acercas a una familia que parece algo menos agotada que la mayoría para intentar obtener su historia. El padre habla un dialecto que puedes entender con esfuerzo. Explica que vienen de ciudad costera en lo que hoy llamaríamos la costa sur de Anatolia, a varios cientos de kilómetros de distancia. Dice que las lluvias fallaron durante 3 años consecutivos. Los pozos se secaron. El río que había alimentado su ciudad se convirtió en lecho seco durante meses cada año. Las cosechas fallaron completamente. El almacén de grano del templo local se vació. La gente comenzó a morir de hambre y enfermedades relacionadas con desnutrición. Primero, dice, familias individuales comenzaron a irse, buscando oportunidades en otras partes. Luego, grupos más grandes empezaron a partir. Finalmente, cuando quedó claro que no habría recuperación, la mayoría de la población restante simplemente abandonó la ciudad en masa. Algunos fueron hacia las montañas, esperando encontrar regiones donde todavía lloviera. Otros fueron hacia el mar, esperando encontrar barcos que los llevaran a lugares donde rumoreaban que todavía había comida. Su familia eligió venir al norte, hacia el corazón del imperio hitita, porque creían que la capital todavía tendría reservas de grano, que el gran rey protegería a sus súbditos, que de alguna manera el centro del imperio sería capaz de resistir lo que las periferias no podían. Preguntas qué vieron en el camino. Sus ojos se empañan mientras recuerda. Otras ciudades abandonadas, dice. Campos sin plantar porque no había nadie para trabajarlos. Bandidos que atacaban viajeros, robando las pocas posesiones que llevaban. Cuerpos en los caminos. Gente que simplemente se había rendido y había encontrado su fin donde cayeron. Un grupo grande de refugiados que había decidido intentar tomar por la fuerza una ciudad que todavía tenía comida, resultando en batalla sangrienta que dejó cientos muertos de ambos lados. El colapso del orden, la disolución de las normas que hacen posible la civilización, el regreso a la ley del más fuerte.
Observas esta familia y las miles como ella, y te das cuenta de que representan no solo crisis humanitaria, sino también crisis política y económica. Hattusa ya tiene problemas alimentando su propia población con cosechas fallidas locales. Absorber miles o decenas de miles de refugiados adicionales es simplemente imposible. Pero rechazarlos es enviarlos a destinos inciertos que probablemente significan que muchos morirán. El palacio no tiene buenas opciones, solo opciones malas con diferentes variedades de consecuencias horribles. También te das cuenta de que estos refugiados llevan no solo sus posesiones físicas, sino también información. Historias de colapso, evidencia de cuán extendida es la crisis, confirmación de que no es solo problema local, sino regional que afecta todo el sistema del cual el imperio hitita es parte. Si ciudades costeras prósperas han sido abandonadas completamente, si sistemas de comercio que habían funcionado durante siglos se han desintegrado, entonces el colapso de Hattusa misma ya no parece improbable, sino casi inevitable. Regresas al palacio para reportar lo que has observado y documentado. Tus superiores escuchan con expresiones sombrías. Algunos argumentan que la ciudad debe cerrar sus puertas, rechazar nuevos refugiados antes de que la situación se vuelva completamente inmanejable. Otros argumentan que el rey tiene obligación moral y política de ayudar a súbditos en necesidad, que rechazarlos sería admitir que el imperio ha fallado en su función más básica. El debate continúa sin resolución clara porque no hay resolución que no involucre costos intolerables. Comprendes que estás presenciando no solo movimiento de personas, sino reorganización fundamental de toda una región. Los patrones que han definido dónde vive la gente, cómo se organizan las sociedades, qué ciudades son importantes, todo esto está siendo reescrito por la fuerza brutal del cambio climático y sus consecuencias en cascada. Los mapas políticos están siendo redibujados no por conquistas, sino por abandono. No por victorias militares, sino por derrotas ecológicas. Pero si las migraciones externas eran desafío, el colapso de ciudades dentro del propio imperio hitita era incluso más aterrador. A medida que las cosechas fallaban, a medida que el comercio se desintegraba, a medida que el gobierno central perdía capacidad de mantener orden, las ciudades-provincias comenzaban a vaciarse como los graneros, sus poblaciones dispersándose porque simplemente no había forma de sostener concentraciones densas de humanos sin la agricultura y el comercio que habían hecho posible la urbanización. La ciudad de provincia que has administrado durante 8 años está muriendo ante tus ojos. Es el año 1228 antes de nuestra era, y eres el gobernador local designado por el rey para mantener orden, recolectar tributos y asegurar que esta ciudad, un nodo importante en la red administrativa hitita, continúe funcionando. Pero esa tarea se ha vuelto imposible. La población ha caído de 1.900 aproximadamente 5.000 personas a menos de 1.500 en solo 3 años. Los artesanos especializados se han ido primero, siguiendo el trabajo hacia ciudades más grandes que todavía pueden pagarles. Luego se fueron los comerciantes, porque ya no hay suficientes clientes para hacer viable su negocio. Ahora incluso los agricultores están abandonando sus campos porque después de 4 años consecutivos de cosechas fallidas ya no tiene sentido plantar. Según las evidencias arqueológicas de docenas de sitios hititas, el patrón de abandono urbano durante el colapso del imperio fue notablemente sistemático. Las ciudades no fueron destruidas violentamente en su mayoría. Simplemente fueron abandonadas gradualmente a medida que se volvió insostenible mantener concentraciones de población sin la base agrícola y comercial que las había hecho posibles. Las excavaciones muestran casas dejadas con posesiones todavía en su lugar, como si los ocupantes hubieran planeado regresar pero nunca lo hicieron. Templos abandonados con ofrendas todavía en altares. Talleres con herramientas todavía en lugar. No hay señales de saqueo masivo o destrucción deliberada, solo vaciamiento gradual y silencioso. Un detalle revelador documentado en tablillas hititas tardías. El gobierno central intentó desesperadamente mantener ciudades funcionando mediante decretos que prohibían migración no autorizada.
penalizaban abandono de tierras agrícolas e incluso intentaban redistribuir población forzosamente hacia áreas despobladas. Pero estos decretos fueron ampliamente ignorados, porque la gente respondía no a leyes, sino a realidad brutal de hambre y supervivencia. No importa cuántas leyes emitiera el palacio prohibiendo abandono de tierras. Si las lluvias no venían y las cosechas fallaban, la gente se iría de todos modos. El poder del Estado para imponer su voluntad se estaba erosionando junto con su base de recursos. Los historiadores debaten si el abandono urbano fue causa o efecto del colapso hitita. Algunos argumentan que fue consecuencia inevitable del cambio climático y hambruna resultante. Sin comida, las ciudades simplemente no podían sostener poblaciones. Otros sostienen que el abandono urbano aceleró el colapso al destruir las redes administrativas, comerciales y sociales que podrían haber facilitado adaptación a las nuevas condiciones. Probablemente fue círculo vicioso donde cada factor reforzaba a los otros. La sequía causaba hambruna, la hambruna causaba migración. La migración destruía ciudades. La destrucción de ciudades colapsaba sistemas administrativos. El colapso administrativo hacía imposible respuestas coordinadas a la sequía. Imagínate caminando por el mercado que solía ser el corazón bullicioso de esta ciudad. Tus pasos resuenan en el espacio vacío donde antes habrías tenido que abrirte paso entre multitudes. De los 40 puestos que solían operar aquí diariamente, solo 5 están abiertos hoy, y sus ofertas son miserables. Algunos vegetales marchitos, cerámica de baja calidad que nadie puede permitirse comprar, herramientas usadas que están siendo vendidas porque sus dueños necesitan cualquier recurso que puedan obtener antes de irse ellos mismos. El olor es de polvo y edificios vacíos, con toques ocasionales de putrefacción donde animales han encontrado su fin y nadie se ha molestado en remover los cuerpos. El sistema de saneamiento de la ciudad, que requería mantenimiento constante, se ha deteriorado porque no hay suficiente mano de obra para mantenerlo funcionando. El agua del pozo comunal, que solía ser clara porque se gestionaba cuidadosamente, ahora está turbia porque el nivel freático ha bajado tanto que el agua viene de estratos más profundos, cargados con minerales y sedimentos. El sonido que debería ser de actividad comercial, negociación, conversaciones superpuestas, niños jugando, artesanos trabajando. Todo eso ha sido reemplazado por silencio roto solo por viento que sopla a través de calles vacías, puertas mal cerradas que golpean contra marcos y ocasionalmente perros salvajes que aúllan. Estos perros eran mascotas o animales de trabajo antes, pero han sido abandonados por dueños que no podían alimentarlos o que se fueron sin ellos. Ahora forman manadas que son cada vez más peligrosas a medida que se vuelven más desesperados por comida. Llegas al complejo administrativo donde mantienes tu oficina. El edificio es demasiado grande para las necesidades actuales. Solía albergar a 20 funcionarios con sus asistentes y personal de apoyo, pero ahora solo tú y 3 escribas permanecen. Los otros se han ido. Algunos enviados a otros lugares por el palacio antes de que quedara claro que no había otros lugares que estuvieran en mejor situación. Algunos que simplemente desertaron porque dejaron de recibir sus salarios en grano cuando el granero local se vació. Abres las tablillas de arcilla que documentan el estado actual de tu provincia. Los números son devastadores. Los ingresos por tributos han colapsado porque no hay nada que tributar cuando las cosechas fallan completamente. La población registrada oficial todavía lista a 5,000 personas, pero sabes que el número real es menos de 1/3 de eso y cayendo. Los servicios que se supone debes proporcionar, desde mantenimiento de caminos hasta administración de justicia, hasta distribución de raciones de emergencia, todos han sido suspendidos porque simplemente no hay recursos para mantenerlos. Escribes un reporte al palacio describiendo la situación, pero mientras lo haces, te preguntas si alguien lo leerá alguna vez. Tus reportes anteriores aparentemente no han resultado en ninguna acción o apoyo. Probablemente porque Hattusa está tan abrumada con sus propios problemas que no puede ayudar a ciudades de provincia, sin importar cuán desesperada sea su situación. O quizás tus reportes ni siquiera están llegando porque el sistema de mensajeros
que solía conectar el imperio se ha vuelto cada vez más poco confiable, a medida que los caminos se vuelven peligrosos y los mensajeros desertan o son atacados. Observas por la ventana y ves otra familia preparándose para irse. Cargan sus posesiones en un carro tirado por un burro que se ve casi tan demacrado como ellos. Los niños lloran, no queriendo dejar el único hogar que han conocido. Pero los padres saben que quedarse significa morir lentamente de hambre. Al menos yéndose, tienen chance, por pequeño que sea, de encontrar algún lugar donde todavía haya comida y oportunidades. Has dejado de intentar convencer a la gente de que se quede porque no tienes argumentos convincentes que ofrecer. Te das cuenta de que tu propio tiempo aquí está terminando también. No hay propósito en gobernar una ciudad que ya no existe en ningún sentido significativo. El edificio vacío alrededor de ti se sentirá como tumba si te quedas mucho más tiempo. Pero abandonar tu puesto es admitir derrota, es participar en el colapso en lugar de resistirlo. Te has definido a ti mismo por tu servicio al imperio durante toda tu vida adulta. ¿Quién eres si ese imperio ya no existe para servir? Comprendes que las ciudades son cosas frágiles, dependientes de sistemas complejos de agricultura, comercio y administración que pueden colapsar sorprendentemente rápido una vez que sus fundamentos son removidos. La urbanización no es estado natural de la humanidad, sino logro construido sobre bases específicas que requieren mantenimiento constante. Cuando esas bases se erosionan, la civilización urbana puede desaparecer en el transcurso de años, dejando solo edificios vacíos como testigos silenciosos de lo que una vez fue. Pero si las personas comunes en ciudades de provincia vivían el colapso como abandono gradual, los funcionarios en Hattusa lo experimentaban como torrente de comunicaciones cada vez más desesperadas. Cartas de reyes y gobernadores suplicando ayuda que el imperio ya no podía proporcionar. Documentos que revelaban con claridad brutal exactamente cuán desesperada se había vuelto la situación. La tablilla de arcilla en tus manos, recién llegada por mensajero que viajó durante semanas para entregarla, contiene palabras que no deberían ser escritas por un rey. Estás en los archivos reales de Hattusa, año 1225 antes de nuestra era, y tu trabajo es organizar y preservar la correspondencia del gran rey hitita Suppiluliuma II. Pero lo que estás leyendo en esta carta del rey de Ugarit, importante ciudad vasalla en la costa siria, no es diplomacia normal sino súplica desesperada que revela cuán completamente se ha deteriorado la situación. El rey de Ugarit escribe que su país está muriendo de hambre, que cada saco de grano es precioso como oro, que necesita urgentemente envío de alimentos o su pueblo perecerá. Según las tablillas cuneiformes descubiertas en los archivos de Ugarit a principios del siglo XX de nuestra era, las últimas décadas del imperio hitita están documentadas en correspondencia extraordinariamente reveladora entre reyes, gobernadores y administradores que discutieron abiertamente la crisis que enfrentaban. Estas cartas proporcionan ventana única hacia cómo las élites percibieron y respondieron al colapso en tiempo real. No muestran negación completa ni pánico irracional, sino más bien reconocimiento sombrío de que algo fundamental había ido mal, mezclado con intentos cada vez más fútiles de gestionar crisis que estaban más allá de su control. Un detalle fascinante revelado por estas cartas: los hititas claramente entendían que enfrentaban escasez sin precedentes que afectaba múltiples regiones simultáneamente. Una carta del gran rey hitita ordena a un funcionario requisar cada barco disponible para transportar grano de Egipto, describiendo esto como asunto de vida o muerte. Otra carta del mismo periodo discute redistribución de población entre regiones, intentando equilibrar bocas para alimentar con tierras agrícolas todavía productivas. Una tercera menciona explícitamente que el hambre es aguda en tu país. Estas no son comunicaciones de administradores ignorantes de la magnitud de su crisis, sino de personas que sabían exactamente cuán terrible era su situación. Los académicos han debatido intensamente qué tan efectivas fueron las respuestas hititas a la crisis.
Algunos argumentan que el imperio hizo todo lo razonablemente posible dadas las limitaciones tecnológicas y conocimientos de la época. Redistribuyó recursos, intentó importar grano de regiones menos afectadas, implementó racionamiento y mantuvo orden público tanto tiempo como fue posible. Otros sostienen que las respuestas fueron demasiado poco y demasiado tarde, que estructuras políticas rígidas del imperio impidieron adaptación flexible que podría haber mitigado algunas consecuencias, que demasiado esfuerzo fue dedicado a mantener jerarquías y privilegios existentes en lugar de reorganización radical que la situación requería. Imagínate sentado en el archivo, rodeado de cientos de tablillas organizadas cuidadosamente en estantes de madera, cada una documentando algún aspecto de la administración del imperio. El aire está seco, lo cual es bueno para preservación de arcilla, pero hace que tu garganta se sienta áspera después de horas aquí. El olor es de polvo antiguo, arcilla cocida y el aceite de sésamo de las lámparas que proporcionan iluminación en este espacio sin ventanas. El sonido es silencio casi total, roto ocasionalmente por tus propios movimientos o el rasguño de tu estilo cuando haces notas sobre el contenido de cada tablilla. Lees carta tras carta, y un patrón emerge que es casi insoportablemente triste. En los primeros años documentados, las cartas discuten escasez como problema serio pero manejable. Hay solicitudes de grano, pero también hay confirmaciones de envíos, discusiones sobre términos de intercambio, negociaciones sobre cantidades y plazos de entrega. El sistema está bajo estrés, pero todavía funcionando. Las cartas mantienen formalidades diplomáticas apropiadas, con fórmulas de saludo elaboradas y lenguaje cuidadosamente cortés. Pero a medida que avanzas a través de tablillas organizadas cronológicamente, el tono cambia. Las formalidades comienzan a acortarse, las solicitudes se vuelven súplicas. Las confirmaciones de envío se reemplazan con excusas sobre por qué no se pueden cumplir las solicitudes. Aparecen frases que nunca habrías visto en correspondencia real anterior. Hambre aguda, gente muriendo, situación desesperada. Los reyes están escribiendo entre ellos no como monarcas majestuosos, sino como administradores abrumados compartiendo experiencias de crisis que ninguno sabe cómo resolver. Una carta particular te impacta especialmente. El gran rey hitita escribe a un funcionario en Chipre: «Ahora tengo hambre. Rápido, envía comida por barcos». La gramática es incorrecta, las formalidades están casi completamente ausentes, el lenguaje es casi desnudo en su urgencia. Este es el gobernante del imperio más poderoso de Anatolia, reducido a suplicar por envíos de emergencia, ni siquiera intentando mantener pretensiones de poder y dignidad, porque la hambruna hace tales pretensiones irrelevantes. Otra tablilla documenta envío de solo 950 sacos de grano desde Ugarit a Hattusa. 950 sacos para alimentar a una capital que tiene población de decenas de miles. Es gesto simbólico más que solución real. Reconocimiento de que el sistema de redistribución que solía mover miles de toneladas de grano entre regiones se ha colapsado hasta el punto donde cientos de sacos son todo lo que puede ser reunido. Y aún así el rey de Ugarit envía esto porque incluso gestos inútiles son mejor que admitir que no hay nada que se pueda hacer. Observas las tablillas más recientes en la colección, las que documentan los últimos meses antes de que el propio archivo dejara de ser mantenido. La correspondencia se vuelve más fragmentaria, menos sistemáticamente archivada. Algunas tablillas están incompletas, como si el escriba hubiera sido interrumpido y nunca regresara a terminar. Una tablilla particularmente inquietante es Carta sin terminar del gran rey, que se rompe en medio de una frase, el resto de la arcilla que falta o nunca fue completada. Te preguntas qué pasó con el escriba que estaba escribiendo esto. ¿Simplemente dejó de venir a trabajar? ¿Huyó de Hattusa como tantos otros? ¿Murió? Intentas imaginar cómo era estar en esta habitación cuando estas cartas estaban llegando recién, cuando representaban noticias actuales en lugar de historia antigua. El escriba leyendo cada mensaje que llegaba, cada uno peor que el anterior, cada uno confirmando que la situación estaba deteriorándose sin esperanza de recuperación.
La carga psicológica de procesar este flujo constante de malas noticias debe haber sido abrumadora. En algún momento, ese escriba dejó de venir a este archivo y nadie lo reemplazó porque para entonces el sistema completo que había empleado a escribas para organizar correspondencia real se había colapsado. Te das cuenta de que estos documentos son últimas voces de una civilización gritando al vacío, tratando de coordinarse, de ayudarse mutuamente, de encontrar soluciones, pero finalmente siendo abrumados por fuerzas más grandes que su capacidad de respuesta. La comunicación continuó hasta casi el final, porque la comunicación es una de las últimas cosas que los humanos abandonan. Incluso cuando parece inútil, seguimos hablando, escribiendo, tratando de conectar con otros que enfrentan los mismos problemas. Pero eventualmente incluso esto se detuvo, y el silencio que siguió duró 3000 años hasta que los arqueólogos desenterraron estos archivos. Comprendes que el colapso no es solo evento material, sino también psicológico y social. Es la desintegración de sistemas de significado, la ruptura de conexiones que hacían la vida coherente, el silencio donde antes había comunicación. Las tablillas que sostienes son fósiles de ese proceso de desintegración, preservadas accidentalmente en el barro que nadie se molestó en reutilizar, porque para cuando Atusa fue abandonada no había nadie que necesitara tablillas. Pero las cartas desesperadas entre reyes eran solo síntomas de causas más profundas. Los historiadores modernos, armados con herramientas que los hititas nunca tuvieron, pueden ver ahora que el colapso no fue causado por ningún factor único, sino por convergencia catastrófica de múltiples factores que se reforzaron mutuamente. Estás en una reunión del Consejo Real, año 1222 antes de nuestra era, donde los asesores del Gran Rey están intentando comprender por qué el imperio se está desmoronando tan completamente y tan rápidamente. Cada consejero tiene su explicación preferida. El comandante militar insiste en que las invasiones de los pueblos del mar son la causa principal, que si el ejército fuera adecuadamente financiado y abastecido, podría repeler estos ataques y restaurar orden. El sumo sacerdote argumenta que los dioses están enojados, que han retirado su favor porque no se han realizado los rituales apropiados, que solo renovación religiosa puede salvar al imperio. El administrador principal señala el colapso de comercio internacional como factor crítico, que las rutas que solían traer cobre de Chipre, estaño de Afganistán y grano de Egipto se han roto. Y sin estas importaciones, la economía hitita no puede funcionar. Según el análisis moderno de arqueólogos, climatólogos, historiadores y otros especialistas que han estudiado el colapso de la Edad de Bronce final, ninguna explicación monocausal es adecuada. En cambio, enfrentamos lo que los teóricos de sistemas complejos llaman colapso en 1900 cascada, donde múltiples factores de estrés interactúan y se amplían mutuamente, creando efectos que son mayores que la suma de sus partes. El cambio climático desencadenó o exacerbó hambrunas. Las hambrunas desencadenaron migraciones masivas. Las migraciones sobrecargaron capacidades de absorción de sociedades receptoras, causando conflictos. Los conflictos destruyeron infraestructura agrícola y comercial. La destrucción de infraestructura empeoró hambrunas. Las hambrunas empeoradas causaron más migraciones y así sucesivamente en círculos viciosos que se autorreforzaban. Un detalle fascinante revelado por estudios recientes. Terremotos sísmicos también jugaron papel significativo en algunas regiones durante este periodo. Evidencia geológica muestra que Anatolia experimentó secuencia de terremotos mayores durante las últimas décadas del siglo XIII antes de nuestra era. Para ciudades ya debilitadas por hambruna y estrés económico, estos terremotos podrían haber sido golpes finales que hicieron la reconstrucción parecer imposible. Algunas ciudades hititas muestran señales de destrucción sísmica justo antes de abandono final, sugiriendo que desastres naturales múltiples convergieron en este periodo desafortunado. Los académicos continúan debatiendo el peso relativo de diferentes factores causales. Los deterministas climáticos argumentan que el cambio climático fue factor primario que hizo todo lo demás inevitable.
Los historiadores sociales argumentan que debilidades políticas y económicas preexistentes en las sociedades de la Edad de Bronce final las hicieron vulnerables a shocks que podrían haber sido sobrevividos de otro modo. Los arqueólogos enfatizan evidencia física de destrucción violenta en algunos sitios. Los climatólogos señalan datos de proxy climático que muestran sequía severa sincronizada en múltiples regiones. Probablemente todos tienen razón parcialmente. El colapso fue realmente tormenta perfecta donde cada factor magnificó los otros. Imagínate escuchando estos debates en la Cámara del Consejo, un espacio ornamentado con murales mostrando victorias militares hititas de épocas más gloriosas. El olor es de lámpara de aceite quemándose y el incienso que siempre acompaña a reuniones oficiales. El sonido es de voces levantadas en argumentación, cada consejero convencido de que su diagnóstico es correcto y que sus soluciones propuestas funcionarían si solo se implementaran adecuadamente. Pero tú, como escriba registrando estas discusiones, puedes ver que están todos describiendo diferentes aspectos del mismo elefante, ninguno comprendiendo completamente el cuadro total. El comandante militar describe las invasiones de pueblos del mar como si fueran ejércitos organizados implementando estrategia de conquista coherente. Pero tú has leído los reportes de campo reales y sabes que la mayoría de estos invasores son refugiados hambrientos desesperados, no conquistadores, ambiciosos. Están invadiendo porque no tienen otra opción, no porque quieran construir imperio. Derrotarlos militarmente no resolvería la crisis subyacente de desplazamiento y hambruna. Solo movería el problema a otra parte o retrasaría lo inevitable. El sumo sacerdote habla elocuentemente sobre ira divina y necesidad de propiciación religiosa. Pero tú sabes que los templos ya han realizado todos los rituales tradicionales para traer lluvia. Han ofrecido sacrificios masivos, han suplicado a cada deidad del panteón hitita. Los dioses, si existen, no están respondiendo. La sequía continúa sin importar cuántos animales sean sacrificados o cuántas oraciones sean pronunciadas. El problema no es falta de piedad, sino cambio en patrones climáticos que ninguna cantidad de religión puede revertir. El administrador económico tiene quizás el análisis más cercano a la verdad cuando señala el colapso del comercio internacional. Las rutas comerciales de la Edad de Bronce final eran notablemente extensas y complejas, conectando civilizaciones desde Mesopotamia hasta Grecia, desde Egipto hasta Anatolia. Cuando estas redes comenzaron a fallar en cascada, cada sociedad perdió acceso a recursos críticos que no podía producir localmente. Sin estaño importado, los hititas no podían fabricar bronce en cantidades necesarias. Sin cobre importado, las herramientas y armas no podían ser mantenidas. Sin grano importado de regiones que todavía tenían excedentes, las hambrunas locales no podían ser mitigadas. Pero el administrador económico no ve que el colapso del comercio mismo fue síntoma de problemas más profundos. El comercio requiere estabilidad, rutas seguras, estados funcionales en ambos extremos de las redes comerciales y excedentes para intercambiar. Cuando el cambio climático causó hambrunas, los excedentes desaparecieron. Cuando las hambrunas causaron migraciones, las rutas se volvieron inseguras. Cuando los estados colapsaron bajo estas presiones, no había autoridades para proteger comerciantes o hacer cumplir contratos. El comercio no colapsó por alguna causa independiente. Colapsó porque toda la red de sociedades que lo sostenían estaba fallando simultáneamente. Observas al gran rey sentado en su trono, escuchando estos argumentos con expresión cada vez más desesperada. Él es descendiente de línea de reyes poderosos que expandieron el imperio hitita hasta convertirlo en superpotencia rival de Egipto. Pero bajo su reinado, todo lo que sus ancestros construyeron se está desmoronando. No es porque sea rey particularmente malo o incompetente. Simplemente tiene la mala suerte de reinar durante convergencia de crisis para las cuales no existe precedente y no hay soluciones obvias. El rey finalmente habla, su voz cansada. Ordena que se haga todo lo discutido. Reforzar el ejército, intensificar rituales religiosos, intentar reabrir rutas comerciales. Sabes que está ordenando estas cosas no porque crea que funcionarán.
sino porque debe ser visto haciendo algo, porque admitir que no hay solución sería abandonar su función como gobernante. Es performance de control en situación que está fundamentalmente fuera de control. Te das cuenta de que estás presenciando límites del poder humano ante fuerzas sistémicas más grandes que cualquier individuo o institución pueda controlar. El imperio hitita, con todas sus estructuras elaboradas de gobierno, su tecnología militar avanzada, su sofisticación cultural y sus siglos de experiencia, no puede simplemente voluntad su camino fuera de este colapso. La complejidad que hizo poderoso al imperio también lo hace frágil, porque cada sistema elaborado depende de que otros sistemas funcionen, y cuando suficientes sistemas fallan simultáneamente, todo el edificio colapsa. Comprendes que los colapsos de civilización no son usualmente causados por enemigos conquistadores o líderes incompetentes, aunque ambos pueden desempeñar papeles. Son causados por fallos sistémicos en las bases que sostienen sociedades complejas. Cuando esas bases se erosionan más allá de cierto punto, ninguna cantidad de heroísmo, genio o voluntad puede prevenir el colapso resultante. Solo puede, en el mejor caso, retrasarlo ligeramente o hacer que algunas personas sobrevivan donde otras no lo harían. Pero si los debates en cámaras del Consejo eran abstractos y analíticos, la realidad en las calles de Hattusa era mucho más concreta y aterradora. La capital misma estaba vaciándose, sus ciudadanos huyendo hacia cualquier lugar que pareciera ofrecer mejor chance de supervivencia. Y pronto llegaría el momento cuando incluso el gran rey tendría que confrontar la pregunta de si era tiempo de abandonar la ciudad que había sido el corazón del imperio durante siglos. Los muros monumentales de Hattusa, que han protegido la capital hitita durante más de 300 años, se elevan ante ti en el amanecer gris de este día del año 1215 antes de nuestra era. Pero ya no hay guardias en las torres, ya no hay centinelas patrullando las murallas. La población de la ciudad ha caído de su pico de quizás 30.000 habitantes a apenas 3.000, y la mayoría de esos son demasiado viejos, demasiado jóvenes o demasiado débiles para viajar. Los que podían irse ya se han ido, buscando oportunidades en otras partes, aunque cada vez es menos claro dónde podrían ir que esté en mejor situación. Eres uno de los últimos funcionarios del palacio que permanecen, y hoy tu tarea es supervisar lo impensable, la evacuación final de los archivos reales y los tesoros del templo. Según las evidencias arqueológicas de Hattusa, el sitio fue abandonado sistemáticamente en lugar de destruido violentamente. No hay señales de batalla final, no hay capas gruesas de ceniza indicando incendios devastadores, no hay cuerpos masivos de víctimas. En cambio, encontramos evidencia de abandono deliberado, almacenes vaciados, objetos valiosos, removidos y, en algunos casos, destrucción deliberada de edificios importantes para asegurar que no pudieran ser usados por otros. Los hititas aparentemente eligieron abandonar su capital en sus propios términos en lugar de esperar a ser conquistados o morir de hambre en ella. Un detalle extraordinario que los arqueólogos descubrieron. Antes de abandonar Hattusa, alguien destruyó intencionalmente muchas tablillas de arcilla en los archivos, como si estuvieran eliminando registros que no querían que cayeran en manos extranjeras. Pero paradójicamente, este acto de destrucción preservó las tablillas, porque las rompió en fragmentos que fueron cocinados más completamente en el proceso de destrucción, haciéndolos más duraderos. Las tablillas que sobrevivieron hasta los tiempos modernos lo hicieron en parte porque alguien intentó destruirlas hace 3.200 años. Los académicos debaten exactamente cuándo y por qué Hattusa fue finalmente abandonada. Algunos argumentan que la evacuación ocurrió alrededor del año 1190 antes de nuestra era, coincidiendo con evidencia de actividad destructiva en el sitio. Otros sugieren que el abandono fue más gradual, ocurriendo durante varias décadas a medida que la ciudad se volvió cada vez menos viable. No hay consenso sobre si el gran rey y la corte real fueron parte del éxodo final o si habían partido antes. Los registros simplemente se detienen, dejando los últimos días del imperio envueltos en misterio que los datos arqueológicos solo parcialmente iluminan.
Imagínate caminando por el gran complejo del palacio, tus pasos resonando en corredores que solían estar llenos de actividad constante. El olor es de polvo y abandono, estructuras vacías que ya están comenzando a decaer sin mantenimiento constante que requieren edificios grandes para mantenerse habitables. El sonido es silencio inquietante, roto solo por tus propios movimientos, viento soplando a través de ventanas abiertas que nadie se ha molestado en cerrar, y ocasionalmente el golpe de puertas que el viento empuja. Entras en la sala del trono, donde generaciones de reyes hititas sentenciaron juicios, recibieron embajadores y tomaron decisiones que afectaron a millones de vidas. El trono mismo ya no está aquí. Fue removido hace semanas, uno de los primeros objetos valiosos que fue empacado para evacuación. Lo que queda son paredes adornadas con murales mostrando escenas de poder y gloria que ahora parecen burlarse de la realidad presente. Un mural muestra al gran rey recibiendo tributo de reyes vasallos. Otro muestra a dioses hititas bendiciendo al monarca. Otro celebra victoria militar sobre enemigos que hace tiempo fueron derrotados. Te mueves hacia los archivos reales donde has pasado tanto de tu vida adulta organizando y preservando los registros del imperio. Miles de tablillas de arcilla cubren los estantes, documentando siglos de administración, diplomacia, ley y comercio. No es posible evacuar todas. Son demasiado pesadas, demasiado numerosas, y honestamente muchas ya no tienen valor práctico porque documentan sistemas que ya no existen. Has recibido órdenes de seleccionar solo las tablillas más importantes para evacuar. Tratados que podrían todavía ser relevantes, registros genealógicos de la familia real, correspondencia diplomática clave. El proceso de selección es agonizante. Cada tablilla que dejas atrás representa algún aspecto de la historia hitita que se perderá, alguna transacción o evento o relación que será olvidada. Sostienes una tablilla que documenta un caso de corte menor de hace 50 años. Una disputa sobre límites de propiedad entre dos agricultores cuyos nombres no reconoces. En circunstancias normales sería preservada simplemente porque todos los registros son preservados. Pero estas no son circunstancias normales, y este caso insignificante no hace el corte. La dejas en una pila que será dejada atrás, probablemente para ser destruida eventualmente por elementos o saqueadores, o simplemente el paso del tiempo. Observas a los pocos ayudantes que permanecen empacar tablillas seleccionadas en cajas de madera, acolchándolas con paja para protegerlas durante el viaje. Nadie pregunta a dónde van, porque nadie realmente sabe. El gran rey aparentemente planea establecer una nueva capital en algún lugar más al sur, más cerca de las tierras bajas que todavía reciben algo de lluvia. Pero si eso realmente sucederá, si habrá recursos para construir nueva capital y mantener algún vestigio del gobierno imperial, es pregunta abierta que nadie puede responder con confianza. Subes a las torres de la muralla de la ciudad para tu última vista de Hattusa desde esta perspectiva elevada. La ciudad se extiende bajo ti, sus edificios monumentales todavía impresionantes en escala, pero cada vez más vacíos de vida humana. Puedes ver templos con sus patios vacíos, graneros que alguna vez estuvieron llenos pero ahora están vacíos, talleres donde artesanos creaban objetos hermosos pero que ahora están silenciosos. En la distancia, los campos que rodean la ciudad están mayormente sin plantar. Tierra seca y agrietada que una vez alimentó a decenas de miles, pero que ahora no puede sustentar ni siquiera la población dramáticamente reducida que permanece. Intentas imaginar cómo fue esta vista en los días de gloria del imperio. Calles llenas de gente, humo de chimeneas de miles de hogares, sonido de actividad humana constante, campos verdes extendiéndose hacia el horizonte. Pero esa época parece estar en pasado distante, aunque realmente fue solo 20 o 30 años atrás. El colapso ha sido asombrosamente rápido una vez que comenzó en serio, cada año peor que el anterior, cada temporada trayendo nuevas calamidades, hasta que lo que una vez pareció imposible se volvió inevitable.
Desciendes de la muralla y regresas al palacio para supervisar las últimas etapas de la evacuación. Ves al gran rey brevemente, un hombre envejecido cuyo rostro lleva el peso de presenciar la destrucción de todo por lo que trabajó durante su reinado. Él te da instrucciones finales. Asegúrate de que los archivos más importantes estén protegidos. Destruye lo que no pueda ser evacuado, pero tampoco debería caer en manos extranjeras, y prepárate para partir mañana al amanecer. No es discurso inspirador ni orden dramática, solo tarea administrativa sobre gestión de retirada de capital condenada. Te das cuenta de que estás presenciando el final no solo de una ciudad, sino de una época completa de la historia. El imperio hitita, que ha existido como entidad política durante más de 4 siglos, está efectivamente terminando. Podría haber intentos de mantener alguna continuidad en otro lugar. Podría haber reclamo de que el reino hitita continúa existiendo en forma reducida. Pero la realidad es que una vez que Hattusa sea abandonada, el corazón del imperio habrá dejado de latir. Y lo que venga después, si es que viene algo, será fundamentalmente diferente de lo que existió antes. Comprendes que los finales de civilizaciones raramente son cataclismos repentinos con fecha clara. En cambio, son procesos prolongados de erosión y abandono, donde la línea entre todavía existente y ya no existente es borrosa y arbitraria. Hattusa será abandonada mañana, pero el imperio hitita en sentido significativo probablemente terminó hace años, cuando se volvió claro que no había recuperación de las crisis convergentes. Lo que viene mañana es solo reconocimiento formal de lo que ya ha sucedido. Y mientras los últimos hititas abandonan su capital hacia destino incierto, los que sobrevivan llevarán consigo lecciones amargas sobre cuán frágil es la civilización, cuán rápidamente lo imposible puede volverse inevitable, y cómo el cambio climático puede transformar superpotencia en recuerdo en el transcurso de pocas generaciones. Estás sentado en un salón de conferencias en el siglo XXI de nuestra era, escuchando a un climatólogo presentar datos sobre tendencias de temperatura y precipitación actuales. Los gráficos en la pantalla muestran líneas ascendiendo constantemente. Temperaturas globales promedio aumentando más rápido que en cualquier periodo de los últimos 10.000 años. Patrones de precipitación volviéndose más irregulares e impredecibles. Eventos climáticos extremos aumentando en frecuencia e intensidad. El científico explica que estamos en las etapas tempranas de cambio climático antropogénico, cuyas consecuencias finales todavía no podemos predecir completamente. Pero mientras escuchas, no puedes evitar pensar en los hititas, en cómo ellos también vivieron cambio climático en tiempo real y cómo terminó para ellos. Según los estudios comparativos de colapsos de civilizaciones pasadas realizados por historiadores, arqueólogos y científicos del clima, el caso hitita proporciona lecciones inquietantemente relevantes para nuestro tiempo presente. Mientras los detalles específicos difieren, los patrones fundamentales son similares. Cambio climático perturba sistemas agrícolas que han sido estables durante siglos. Hambrunas resultantes causan migraciones masivas. Migraciones abruman capacidades de absorción de sociedades receptoras. Conflictos resultantes destruyen infraestructura crítica. Y sistemas complejos que parecían sólidos colapsan con velocidad sorprendente una vez que suficientes componentes comienzan a fallar. Un detalle que debería alarmar a cualquier observador moderno. Los hititas no eran sociedad primitiva incapaz de respuestas sofisticadas. Eran una de las civilizaciones más avanzadas de su era, con tecnología de punta, administración compleja y siglos de experiencia gestionando desafíos. Sin embargo, colapsaron. De todos modos, porque el cambio climático que enfrentaron excedió su capacidad de adaptación. Su colapso no indica que eran inferiores o incompetentes. Indica cuán difícil es para cualquier sociedad, sin importar cuán avanzada, ajustarse rápidamente a cambios ambientales fundamentales que socavan las bases de su subsistencia. Los académicos debaten qué lecciones específicas deberíamos extraer del colapso hitita para el cambio climático contemporáneo. Los optimistas señalan que tenemos ventajas que los hititas no tenían. Comprensión científica de qué está causando el cambio climático. Tecnologías potencialmente capaces de mitigar o adaptarse a él.
sistemas de comunicación global que permiten coordinación sin precedentes y reservas de recursos significativamente más grandes en términos absolutos. Los pesimistas responden que también tenemos vulnerabilidades que los hititas no tenían. Población global, órdenes de magnitud mayor, dependencia en sistemas tecnológicos complejos que pueden fallar catastróficamente, destrucción de resiliencia ecológica que proporcionaba amortiguadores naturales y estructuras políticas y económicas que hacen acción coordinada extraordinariamente difícil. Imagínate comparando dos mapas. Uno mostrando el imperio hitita y sus vecinos alrededor del año 1250 antes de nuestra era. El otro mostrando el Mediterráneo oriental hoy. El primer mapa muestra red de ciudades prósperas, rutas comerciales activas, estados poderosos con fronteras claramente definidas. El segundo mapa muestra la misma región, pero ahora sabes lo que le pasó a esa primera red. Casi todas esas ciudades fueron abandonadas, las rutas comerciales colapsaron, los estados se desintegraron, y tomó siglos para que la región se recuperara a niveles de complejidad comparables. Ahora imagina un mapa del mundo actual. Megaciudades con poblaciones de decenas de millones, cadenas de suministro globales que conectan continentes, sistemas de agricultura industrializada que alimentan a miles de millones. Imagina qué le pasaría a este sistema si enfrentara shocks comparables a los que destruyeron el mundo de la Edad de Bronce final. Sequías severas simultáneas en múltiples regiones productoras de alimentos principales, colapso de comercio internacional cuando las naciones priorizan necesidades domésticas, migraciones masivas cuando cientos de millones se ven forzados a moverse desde regiones que se vuelven inhabitables. El olor de esta conferencia académica es de café frío y aire acondicionado. El sonido es de proyector ronroneando, personas ocasionalmente murmurando entre sí, y el climatólogo explicando metodologías complejas con voz que revela que sabe exactamente cuán aterradora es la información que está presentando, pero está tratando de mantener objetividad profesional. Miras alrededor de la sala y ves expresiones que van desde negación. Esto no puede estar pasando realmente. Hasta ansiedad apenas contenida. Hasta la apatía forzada de aquellos que han decidido que no pueden hacer nada al respecto de todos modos, así que no tiene sentido preocuparse. La pregunta inevitable surge durante el período de preguntas. ¿Vamos a colapsar como los hititas? El climatólogo se toma un momento antes de responder, eligiendo palabras cuidadosamente. Explica que nuestro futuro no está predeterminado, que tenemos opciones que los hititas no tenían, que la velocidad y escala de nuestro cambio climático antropogénico significa que es territorio sin mapas, pero no puede descartar posibilidad de colapsos regionales o incluso más amplios si no actuamos rápidamente para mitigar el cambio climático y adaptarnos a los cambios que ya son inevitables. Su respuesta es honesta, pero no reconfortante. Observas la siguiente serie de diapositivas que muestran proyecciones de cambios climáticos futuros bajo diferentes escenarios. El escenario optimista, donde la humanidad reduce emisiones dramáticamente y rápidamente, todavía muestra aumentos de temperatura que causarán disrupciones significativas en agricultura, disponibilidad de agua y habitabilidad de algunas regiones. Los escenarios menos optimistas, más realistas basados en tendencias actuales de emisiones, muestran cambios que serían absolutamente catastróficos. Regiones agrícolas principales volviéndose demasiado calientes o secas para cultivos tradicionales, niveles del mar subiendo suficiente para desplazar cientos de millones de personas costeras, eventos climáticos extremos volviéndose lo suficientemente frecuentes como para hacer algunas regiones esencialmente no asegurables. Te das cuenta de que la diferencia crítica entre nosotros y los hititas es que ellos no causaron el cambio climático que los destruyó, mientras nosotros estamos causando el nuestro. Su sequía fue fluctuación natural en sistemas climáticos que no comprendían y no podían controlar. Nuestro cambio climático es resultado de decisiones que hemos tomado colectivamente durante últimos 200 años. Quemar combustibles fósiles, deforestar, industrializar agricultura y generalmente reorganizar química atmosférica del planeta. Esta diferencia significa que, en teoría, podemos cambiar curso de maneras que los hititas no podían.
pero también significa que llevamos responsabilidad moral que ellos no tenían. ¿Comprendes que las señales de advertencia que los hititas ignoraron o no comprendieron completamente son exactamente las señales que estamos viendo ahora? Patrones climáticos cambiantes, rendimientos agrícolas fluctuando impredeciblemente, regiones volviéndose más áridas o experimentando inundaciones más severas, poblaciones comenzando a moverse desde áreas que se vuelven menos habitables. La diferencia es que nosotros tenemos capacidad de comprender estas señales, de predecir hacia dónde van, y potencialmente de intervenir antes de que las cascadas de colapso se vuelvan irreversibles. La presentación termina con diapositiva final que pregunta, ¿qué haremos con este conocimiento? Es pregunta retórica, pero también absolutamente real. Sabemos lo que le pasó a los hititas. Sabemos que los colapsos de civilización no son solo antigüedades históricas, sino posibilidades reales cuando los fundamentos ambientales de sociedades son socavados suficientemente. Sabemos que el cambio climático actual está socavando esos fundamentos ahora mismo, en tiempo real, con consecuencias que están comenzando a manifestarse, pero que empeorarán dramáticamente en décadas venideras. Sales de la conferencia hacia luz del sol, hacia mundo que todavía parece normal en superficie, pero que está cambiando fundamentalmente de maneras que la mayoría de la gente todavía no aprecia completamente. Los hititas probablemente tuvieron días como este también, días donde todo parecía normal, donde era fácil creer que los problemas se resolverían de alguna manera, que la próxima temporada de lluvias sería mejor. Hasta que repentinamente no lo fue, y para entonces era demasiado tarde para prevenir cascadas de colapso que ya se habían iniciado. Comprendes que la lección final del colapso hitita no es desesperación sino urgencia. Ellos no podían prevenir o mitigar el cambio climático que enfrentaron. Nosotros todavía podemos, si actuamos suficientemente rápido y comprensivamente. Pero la ventana para acción efectiva se está cerrando. Y cada año de retraso hace las tareas más difíciles y las consecuencias más severas. Los hititas nos enseñan no que el colapso es inevitable, sino que es posible, real y devastador. ¿Qué hagamos con esa lección depende de nosotros? Las ruinas de Hattusa todavía existen. Paredes de piedra erosionadas pero reconocibles elevándose desde Meseta Anatolia, como huesos de criatura muerta hace tiempo. Turistas caminan por calles vacías, fotografían murallas impresionantes, imaginan cómo fue cuando la ciudad bullía con vida. Pero no pueden realmente imaginar lo que fue vivirlo, presenciar el colapso en tiempo real, ver civilización, desvanecerse como agua en arena. Has caminado esta noche por campos secos donde cosechas fallaron, por graneros vaciándose, mientras administradores calculaban cuántas semanas quedaban antes del hambre absoluta. Por caminos llenos de refugiados huyendo de regiones que ya no podían sostener vida. Has leído cartas desesperadas entre reyes que sabían que su mundo estaba terminando, pero no sabían cómo detenerlo. Has presenciado el abandono de ciudades, la desintegración de sistemas complejos que parecían permanentes. El silencio que siguió cuando Hattusa fue vaciada de sus últimos habitantes. La lección más profunda del colapso hitita no es que las civilizaciones siempre colapsan, sino que pueden colapsar cuando sus fundamentos ambientales son suficientemente perturbados, y que el colapso puede ser sorprendentemente rápido una vez que comienza en serio. Los hititas no eran primitivos incapaces de adaptación. Eran una de las civilizaciones más sofisticadas de su era, pero sofisticación no era suficiente cuando enfrentaron cambios que excedieron su capacidad de respuesta. El conocimiento que llevas ahora es tanto advertencia como llamado a la acción. Sabemos que el cambio climático puede destruir civilizaciones porque lo ha hecho antes, no una vez, sino múltiples veces en historia humana. Los hititas son solo el ejemplo mejor documentado de patrón que se ha repetido en diferentes lugares y tiempos. Pero también sabemos que, a diferencia de los hititas, entendemos qué está causando nuestro cambio climático actual, y tenemos posibilidad teórica de hacer algo al respecto antes de que las cascadas de colapso se vuelvan irreversibles.
La ironía más oscura del colapso hitita es que fue olvidado tan completamente que durante 3000 años nadie supo siquiera que los hititas habían existido. Su imperio poderoso, sus ciudades monumentales, sus logros culturales, todo se perdió en la memoria hasta que arqueólogos del siglo XX comenzaron a excavar sus ruinas y descifrar su escritura. Se convirtieron en advertencia que nadie pudo leer durante 3 milenios, porque la advertencia misma fue enterrada bajo siglos de polvo y olvido. No podemos permitirnos ese lujo de olvido. Los hititas nos hablan a través del abismo de 32 siglos. Sus palabras preservadas accidentalmente en tablillas de arcilla que sobrevivieron cuando todo lo demás pereció. Nos dicen que el cambio climático es amenaza existencial real para sociedades complejas, que las señales de advertencia merecen ser tomadas seriamente, que la ventana entre todavía hay tiempo y demasiado tarde puede cerrarse más rápido de lo que parece posible. Deja ahora que las imágenes de ciudades abandonadas y campos secos se desvanezcan hacia el sueño que se aproxima. Has visto el primero apocalipsis climático documentado de la historia, y llevas contigo el conocimiento de que lo que pasó una vez puede pasar nuevamente, que no estamos exentos de las leyes que gobiernan cómo las sociedades humanas interactúan con su medio ambiente. El desafío que enfrentamos es diferente del que enfrentaron los hititas porque tenemos ventajas que ellos no tenían. Conocimiento científico, tecnología avanzada y sobre todo comprensión de lo que está viniendo. Pero también enfrentamos desafíos que ellos nunca imaginaron. Población global de miles de millones, sistemas de soporte complejos que pueden fallar catastróficamente y cambio climático que estamos causando nosotros mismos y que por tanto tenemos responsabilidad de abordar. Las estrellas que brillaron sobre Hattusa en sus últimos días brillan ahora sobre ti, testigos mudos de la fragilidad de logros humanos ante fuerzas que no comprendemos completamente o no podemos controlar. Pero a diferencia de los hititas, todavía tienes tiempo, todavía tienes opciones, todavía puedes escribir un final diferente para esta historia. El silencio de Hattusa abandonada no necesita ser nuestro silencio. La advertencia puede ser escuchada, las lecciones pueden ser aprendidas, y el futuro, a diferencia del pasado, todavía no está escrito. Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscribe y mira más historias épicas en nuestro canal. Y si todavía estás aquí, significa que la historia del colapso hitita ha resonado de alguna manera. Quizás reconoces que las señales de advertencia que ignoraron son inquietantemente similares a las que enfrentamos hoy. Quizás simplemente aprecias conocer realidades históricas que conectan pasado antiguo con presente urgente. Sea cual sea la razón que te mantiene escuchando, mereces conocer los detalles más íntimos. Lo que viene son los aspectos más personales del colapso climático hitita. Las cartas individuales de personas ordinarias describiendo sus sufrimientos, los últimos rituales realizados en templos antes de abandono, los grafitis dejados por quienes sabían que nunca regresarían, los entierros apresurados de aquellos que no sobrevivieron el éxodo. Las imágenes permanecerán más tiempo en pantalla permitiéndote contemplarlas mientras tu mente se deja llevar hacia el descanso. No hay urgencia ahora. El conocimiento permanecerá contigo. Lo que viene es simplemente los detalles humanos detrás del colapso civilizacional. Solo tú, la noche y las voces de aquellos que vivieron el fin de su mundo. Entre las tablillas oficiales de reyes y administradores, ocasionalmente aparecen cartas más personales. Personas ordinarias escribiendo a familiares o amigos sobre las condiciones que enfrentaban. Una carta particularmente conmovedora de un comerciante describe cómo tuvo que vender todas sus posesiones, incluyendo sus herramientas de oficio, simplemente para comprar suficiente grano para mantener a su familia con vida durante un mes más. Otra de un granjero explica a su hermano en otra ciudad que está considerando abandonar sus tierras ancestrales que la familia ha trabajado durante 4 generaciones porque simplemente ya no producen suficiente para sobrevivir,
Imagínate leyendo estas cartas, sintiendo la desesperación de gente que sabía que su mundo estaba terminando, pero no podía hacer nada para detenerlo, solo documentarlo mientras sucedía. Los templos hititas continuaron funcionando hasta casi el final, sacerdotes realizando rituales tradicionales para traer lluvia, para aplacar a dioses aparentemente enojados, para pedir protección y salvación. Pero los rituales se volvieron cada vez más elaborados y desesperados a medida que quedaba claro que no estaban funcionando. Sacrificios de animales que tradicionalmente eran ocasionales se volvieron semanales, luego diarios. Oraciones que eran recitadas durante minutos se extendieron a horas de súplicas constantes. Imagínate siendo sacerdote realizando estos rituales, sabiendo en tu corazón que no están funcionando, pero continuando de todos modos, porque es todo lo que sabes hacer, toda la respuesta que tu cultura te ha dado para crisis existencial. En las paredes de algunos edificios en Hattusa, arqueólogos han encontrado inscripciones informales, grafitis dejados por personas que sabían que estaban abandonando la ciudad por última vez. Algunos son simplemente nombres. Fulano estuvo aquí. Otros son más elaborados, pequeñas oraciones o declaraciones de intención. Uno particularmente conmovedor dice: que quien lea esto sepa que aquí vivieron personas que amaron esta ciudad. Imagínate siendo quien escribió eso, sabiendo que estabas dejando registro final de existencia de tu comunidad, esperando que alguien, algún día, lo encontrara y supiera que aquí existió vida. Las excavaciones de cementerios hititas tardíos muestran cambio dramático en prácticas funerarias. Los entierros tempranos son elaborados, con ajuares funerarios ricos y construcciones de tumbas cuidadosas. Los entierros tardíos son cada vez más simples y apresurados, como si no hubiera tiempo ni recursos para hacer las cosas apropiadamente. Algunos cuerpos fueron simplemente colocados en fosas poco profundas sin ceremonias reconocibles. Otros fueron dejados en edificios abandonados, sin entierro formal en absoluto. Imagínate siendo responsable de enterrar a los muertos cuando ya no hay suficiente gente viva para realizar ceremonias apropiadas, cuando la hambruna significa que no puedes dedicar tiempo que debería ir a buscar comida. Quizás los más afectados por el colapso hitita fueron los niños que crecieron durante él. Nacidos en lo que había sido sociedad próspera y estable, presenciaron durante su infancia la desintegración completa de todo lo que sus padres les habían dicho que era permanente. Muchos no sobrevivieron. Las excavaciones muestran tasas de mortalidad infantil aumentando dramáticamente durante las últimas décadas del imperio, indicando que los niños fueron entre las primeras víctimas del hambre y enfermedades asociadas. Imagínate siendo padre o madre durante este periodo, viendo a tus hijos sufrir hambre, sabiendo que el mundo que esperabas dejarles simplemente ya no existirá. Los que sobrevivieron al colapso y se establecieron en otras regiones llevaron consigo trauma de lo que habían presenciado. Algunas tradiciones hititas continuaron en comunidades descendientes, pero cambiadas, adaptadas, mezcladas con otras culturas. El trauma del colapso probablemente fue transmitido generacionalmente. Historias de tiempos cuando el cielo dejó de llorar y todo lo conocido se desvaneció. Imagínate intentando explicar a tus hijos o nietos nacidos en nuevas tierras después del colapso cómo era el mundo antes, intentando que entiendan que una vez existió algo grande que simplemente dejó de existir. Los ecos de Hattusa abandonada se desvanecen finalmente hacia el silencio que duró 3000 años hasta que los arqueólogos comenzaron a excavar sus secretos. ¿Has visto esta noche cómo el cambio climático puede destruir imperio? Cómo las sociedades complejas son más frágiles de lo que parecen. Cómo las advertencias ignoradas se convierten en profecías cumplidas. El conocimiento que llevas es tanto carga como regalo. Es carga porque sabes ahora qué es posible, cuán rápido puede colapsar lo que parece permanente. Es regalo porque conocimiento es primera condición para acción, para cambiar curso antes de que sea demasiado tarde. El sueño llega finalmente, trayendo descanso de estas imágenes sombrías de colapso y pérdida. En el sueño, Hattusa está llena nuevamente, sus calles bulliciosas,
sus campos verdes, sus graneros rebosantes. Pero cuando despiertes recordarás que esa ciudad próspera se desvaneció como sueño también, y que lo mismo podría pasar con nuestras propias ciudades si no aprendemos las lecciones que los hititas dejaron escritas en arcilla. Las estrellas que brillaron sobre Atusa en su gloria y en su abandono brillan ahora sobre ti, indiferentes pero testigos de todo. Bajo esas estrellas eternas te deslizas hacia el descanso, conectado con todos aquellos que han visto sus mundos cambiar de maneras que no podían controlar. El silencio es completo. Las advertencias han sido dadas. Y tú, sabiendo lo que sabes, descansas. Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscribe y mira más historias épicas en nuestro canal.